Madre mía, por fin tenemos las claves de lo que pasó con Can Yaman y Demet Özdemir. Os juro que estaba deseando que saliera esto a la luz. ¿Recordáis todo el revuelo? El misterio, las miradas, las supuestas indirectas. Pues ya tenemos la historia completa y no tiene desperdicio. Vamos a ver, porque esto es un no parar. Parece que fue ayer cuando los vimos juntos, esas fotos, esos rumores, y de repente ¡zas!, se apaga la luz. Nadie entendía nada. ¿Se habían peleado? ¿Habían roto? ¿Había sido todo un montaje? Pues mira, para ser honestos, yo creo que hubo un poco de todo. Lo que yo creo que está pasando es que a veces la fama es una locura, ¿no? Y cuando eres tan joven, tan guapo y el mundo entero te mira, pues las cosas se complican. Y con Can y Demet, que además tienen esa química que te derrite en la pantalla, imaginaos el lío. Se rumoreaba que tenían una relación muy seria, de esas que parecen de cuento. Que se iban a casar, estaban planeando futuro. Y de repente silencio absoluto. Muchos dicen que fue por las presiones de sus carreras, que uno quería irse a Italia, el otro a Turquía, que los rodajes no dejaban tiempo. Y sí, eso seguro que influyó. Pero yo sospecho que hubo algo más profundo. El amor a esa edad con esa exposición es una bomba de relojería. Cualquier cosita se magnifica 1000 veces. Y ahora con todo esto que ha salido, que si unos audios, que si unos mensajes filtrados, madre mía, qué salseo. Parece que la cosa se puso tensa por un malentendido, o quizás por una desconfianza que creció. Ya sabéis cómo son estas cosas, una palabra mal dicha, una ausencia en el momento equivocado, y se arma la gorda. Y si además le sumas paparazzi a todas horas y fans que quieren saber cada detalle de tu vida, pues normal que explote. Lo que sí está claro es que Can y Demet se querían, eso se veía a leguas. No era una cosa de postureo para las revistas. Había una conexión real. Y por eso duele más cuando algo así se rompe. Es como si te quitaran un trocito de esa ilusión que tenías. A ver, para ser sinceros, a mí me da la sensación de que ambos sufrieron mucho. Y ahora que se sabe todo, ¿qué significa esto? ¿Que pueden volver? ¿Que han pasado página definitivamente? Porque se les sigue viendo en eventos, en redes, y la tensión está ahí, o la buena vibra, no sé cómo llamarlo. Se miran de otra manera, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante. Dicen que el tiempo lo cura todo. Y yo creo que quizás con todo este lío ya en el pasado, con la perspectiva que da el tiempo, a lo mejor se dan cuenta de que lo que tuvieron era especial. No sé si es una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto juntos, que también lo pienso, ojo. O si es algo más genuino, más personal. Pero el hecho de que se sepa ahora, justo cuando más se hablaba de sus carreras por separado, demasiada casualidad. Yo me imagino la conversación que debieron tener después de todo el follón. Oye, ¿te acuerdas de cuando pasó aquello? ¡Qué locura! Y a lo mejor de esa conversación sale otra. Y otra. Porque al final, cuando hay un cariño o una historia detrás, es difícil borrarla del todo. ¿Creéis que esto es solo el final de un capítulo y que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir aún no ha terminado?